Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Paula Navarro. Soy directora del área de Relaciones Institucionales y Asociativas de Confemetal. Confemetal es la organización empresarial cúpula del sector del metal en España. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a Federmecánica la invitación a participar en una jornada como esta que versa sobre un tema tan importante e interesante como es el papel de los agentes sociales en el actual contexto de la crisis del coronavirus, así como no podría ser menos el futuro del empleo. Entrando ya en la materia que nos ocupa, sí me gustaría comenzar señalando que uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho de los países de la Unión Europea es precisamente la institucionalización del diálogo social entre los gobiernos, las administraciones públicas y los interlocutores sociales. En el contexto nacional español, la Constitución reserva un papel relevante a estos interlocutores, concretamente en el artículo 7. La concertación social es un valor permanente, un instrumento de estabilidad y participación en la configuración del ordenamiento jurídico laboral. Es cierto que esta ha pasado por muy distintas etapas, pues mientras durante los años de la transición vividos en España, tras el año 1975, ostentó un protagonismo indiscutible, es cierto que en los años de la crisis económico-financiera 2008 y 2012 aproximadamente, su papel quedó relegado a un segundo, incluso en ocasiones a un tercer plano. La concertación y el diálogo social han sido instrumentos sociopolíticos sin cuya aportación no puede entenderse la normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la modernización de las relaciones laborales en España. Este artículo 7, ya mencionado, de la Constitución española permite afirmar que no es admisible una interpretación restringida del ámbito de actuación de los agentes sociales a la empresa o que se le niegue el derecho a participar en la configuración de las normas que rigen las relaciones laborales. Tampoco es posible una lectura del citado precepto que limite la esfera de intervención a las cuestiones estrictamente relacionadas con las relaciones de trabajo, puesto que es evidente que los intereses económicos y sociales que les son propios van más allá. La experiencia de más de 4 décadas de Confemetal demuestra que solo el diálogo y el acuerdo entre interlocutores sociales representativos y no las imposiciones ni las decisiones más o menos unilaterales por parte del gobierno de turno generan reformas capaces de mejorar la situación real de empresas y trabajadores. El diálogo social es, por tanto, un instrumento que desde todos los ámbitos se coincide a señalar como más necesario e importante aún en épocas de crisis. Es más, algunos estudios demuestran que durante la crisis económica financiera del año 2008, aquellos países con una mayor tradición de diálogo social consiguieron superarla con una mayor facilidad. La crisis del COVID-19 ha golpeado duramente a la industria y en particular la del sector del metal. Atraviesa una encrucijada compleja, en la que impera la incertidumbre y el desasosiego como consecuencia de la drástica reducción de sus ingresos. El parón sin precedentes de la actividad y la fuerte caída de la demanda han amenazado y continúan haciéndolo la supervivencia de estas empresas. En la actual coyuntura, el primer objetivo de Confemetal es priorizar la salud y seguridad de los trabajadores y de sus familias. Para ayudar a la contención y desaparición del COVID-19, se suscribió una guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del sector del metal, con las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras, Industria y UGT-FICA, cuyo objetivo era establecer una serie de recomendaciones preventivas para que la vuelta al trabajo se efectuase en las condiciones previstas por la autoridad sanitaria y la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Ahora, en esta segunda etapa, es fundamental que una vez que se ha producido la vuelta total o parcial, según los casos, al trabajo, los interlocutores sociales y los agentes sociales se convierten en los protagonistas en el diseño y elaboración de las medidas de recuperación. El impacto negativo sobre la actividad de la crisis originada por el COVID-19 es enorme, sobre todo en las pymes y los trabajadores autónomos. La profundidad de la recesión ante la falta de actividad que se produjo durante los meses de marzo, abril y mayo produjo una profunda recesión, por lo que la recuperación dependerá de que las ayudas moratorias, las exenciones, los créditos, los avales puedan estar a disposición de los interesados en un plazo corto y idealmente lo antes posible. Es esencial que el Gobierno escuche las necesidades de la industria y del sector del metal en este momento de enorme dificultad. Nadie conoce mejor las necesidades de las empresas que las propias empresas.
Por ello, las medidas que se tomen de carácter financiero, económico, fiscal, laboral, deben ir dirigidas en la medida de lo posible a cubrir estas necesidades. Las empresas tradicionalmente han sido y continúan siendo el motor de creación del empleo, por lo que la primera medida para tratar de salvaguardar y recuperar el empleo pasará indudablemente, en primer lugar, por la recuperación y protección de las empresas, y ello a su vez pasa por que éstas sean escuchadas. En cuanto al futuro para el empleo, hasta ahora se han adoptado medidas de flexibilidad interna para evitar en lo posible la pérdida del empleo. Las empresas han recurrido a medidas como el teletrabajo, los ERTE por fuerza mayor, por causas económicas, técnicas organizativas o de producción, la reducción de jornada. Hasta ahora, en una ardua tarea de negociación, se han alcanzado 3 acuerdos en defensa del empleo, resultado del diálogo social en la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, habiendo quedado los ERTE prorrogados por ahora hasta el 31 de enero. Sin embargo, se observa que la tendencia del Gobierno hasta ahora es la de restringir cada vez más los supuestos en los que las empresas se pueden acoger a los ERTE, las exoneraciones de la Seguridad Social. Desde Confemetal miramos esta inclinación con una gran preocupación, puesto que en materia laboral los ERTE deben tender a convertirse en una herramienta de flexiseguridad, facilitando el acceso a los de carácter suspensivo de reducción de jornada, puesto que a los que las empresas están enfrentando es a una caída brutal de la demanda, la facturación y el consumo, por lo que necesitan unos procedimientos de ERTE flexibles, rápidos, que no requieran una autorización administrativa. Es necesario que el procedimiento sea sencillo, al contrario de lo que se ha venido produciendo hasta el momento, generando una gran incertidumbre por parte de las empresas y un colapso por parte de los servicios de empleo público. Para las pymes, por ejemplo, podría ser suficiente el acuerdo individual entre los trabajadores y el empresario para proceder a la suspensión si fuera necesario, con una comunicación a la autoridad laboral o la representación legal de los trabajadores. Es necesario un marco laboral flexible, pensado para las pymes, que facilite no la recuperación del empleo perdido, porque eso por el momento es imposible, sino la reincorporación gradual de los trabajadores de conformidad con la evolución de la actividad de las empresas. Habrá que ajustar márgenes y salarios para poder moderar la pérdida de empleo y dar máxima flexibilidad al mercado laboral para que se puedan ir reabsorbiendo los trabajadores en paro. Asimismo, se ha de dotar a las empresas de seguridad jurídica y certidumbre y de protección en materia de prevención de riesgos laborales. Desde Confemetal consideramos que se deben tener en cuenta las medidas que a continuación expondré para una recuperación económica que a su vez repercuta en una recuperación para el empleo. Como primera medida, deberían ampliarse las causas por las que las empresas pueden acogerse a los ERTE por causa de fuerza mayor, la prórroga total o parcial automática de los ya aprobados previa justificación. Por otro lado, proponemos contratos de fomento del empleo para personas que hayan perdido el empleo como consecuencia del COVID-19, con bonificaciones durante 3 años. Recuperar esta modalidad ayudará a la contratación, puesto que el miedo es uno de los mayores problemas con los que nos vamos a encontrar en el futuro. Esto pasa por rescatar también el contrato de lanzamiento de actividad para pymes con una duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años y un periodo de prueba ampliado. En tercer lugar, sería necesario simplificar el procedimiento de los ERTE, como ya hemos mencionado antes, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para la pyme, bastando únicamente el acuerdo individual del trabajador y el empresario para proceder a la suspensión y, si fuera necesario, con la comunicación a la autoridad laboral o a la representación legal de los trabajadores. En cuarto lugar, sería conveniente también simplificar los trámites para la distribución irregular de la jornada laboral y de reducción de tiempo de trabajo como alternativa al despido o a la extinción de los contratos. Por otro lado, permitir que el disfrute de las vacaciones en periodos punta o de especial interés para la actividad de las empresas hasta un máximo de 15 días, o bien que las vacaciones devengadas durante el 2020 se puedan disfrutar durante el primer semestre de 2021, que no tengan que comprimirse necesariamente todo durante el año 2020. En séptimo lugar, es fundamental flexibilizar temporalmente la normativa en materia de seguridad social en el ámbito de la prejubilación. Por otro lado, la flexibilidad debe de presidir todas estas medidas que se tomen y, por ejemplo, una de ellas podría basarse en que el permiso retribuido recuperable que se aprobó durante el mes de abril pueda devolverse más allá de la fecha inicial que se impuso del 31 de diciembre de 2020. Que además en las pymes y en las microempresas no sea necesario convocar a los sindicatos mayoritarios del sector para negociar la devolución de estas
horas y agilizar así la negociación. Por otro lado, sería de gran ayuda aplazar el pago de las cotizaciones sociales a las empresas en los sectores más afectados por la crisis económica, como ya se ha venido haciendo durante estos meses. En noveno lugar, sería también muy recomendable la posibilidad de recurrir a la aplicación de condiciones laborales cuando haya caído de forma importante la actividad, sin necesidad de acreditar pérdidas en los sectores o subsectores más afectados por la caída de la actividad. Y por último, y en décimo lugar, lo que sería muy recomendable es dar facilidades para la renegociación de las condiciones pactadas en los convenios colectivos en revisión para su adaptación a las nuevas circunstancias. Bueno, estas han sido las medidas que ha propuesto Confemetal, derivadas también de las consultas que se han hecho a todas las empresas asociadas. Y bueno, espero que mi intervención les haya podido resultar de interés y ya sin extenderme más, dejo paso al resto de intervinientes. Muchas gracias por su atención y de nuevo a Mecánica por la invitación y buena tarde.